Tu presencia es solo una vergüenza para toda la familia. Eso fue lo que dijo mi padre cuando pregunté si íbamos a invitar a los parientes al cumpleaños de mamá este año, como solemos hacer. Temían que mi presencia los hiciera quedar mal frente al novio de mi hermana. Después de eso, no dije nada, silenciosamente inicié sesión en mi cuenta bancaria y cancelé todos los pagos automáticos que había cubierto durante los últimos 2 años. Un mes después, se dieron cuenta de lo importante que era yo, pero ya era demasiado tarde. No acepté ni una sola disculpa, elegí vivir para mí. Sigue mi historia, tal vez te veas reflejado en ella. Hola, soy Nolan, tengo 30 años y vivo en un pequeño pueblo a unos 40 minutos en coche de Seattle. Cada mañana me preparo una taza de café, pongo el reporte del clima y me dirijo a la oficina, que está a menos de 10 millas de casa. Cofundé una pequeña empresa tecnológica en el campo de la energía renovable. No todos entienden lo que hago, ni siquiera mi familia, ellos todavía creen que paso mis días apretando tornillos y arreglando máquinas, pero no me molesta, nunca sentí la necesidad de explicarlo. A veces, cuando alguien pregunta por mi familia, mis padres o mi hermana Melissa, sonrío un poco, ha pasado un tiempo desde que hablamos, respondo, y lo dejo así, no porque esté ocultando algo, sino porque ya no le veo sentido a contarlo de nuevo. No he estado en contacto con ellos desde hace más de 2 años, sin llamadas, sin mensajes, sin fiestas, sin cumpleaños, nada, solo un largo silencio, como si el lazo entre nosotros se hubiera cortado y nadie se molestó en volver a atarlo. Solía creer que la familia lo era todo, pero hace 2 años, en el cumpleaños de mi madre, todo cambió. 3 semanas antes de ese día, acababa de reservar mi vuelo y obtener días libres en el trabajo. El plan era simple, ir a casa temprano, quedarme unos días y ayudar con los preparativos, como cada año. Nada especial, solo quería avisarles, así que llamé a mi mamá de inmediato, pero mi padre contestó después de solo 2 timbres. Llegaré a casa 2 días antes, le dije con naturalidad, si hay algo que necesiten que recoja o con lo que pueda ayudar, avísame. Al principio solo respondió con un vago, pero luego dudó, y cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más pesada de lo usual, como si intentara evitar algo. Nolan, si es posible, quizás no vengas a casa este año. En ese momento pensé que estaba preocupado por mi agenda. Está bien, papá, le dije, aún sosteniendo una taza de café caliente, ya tengo todo organizado, no es problema. Hubo una pausa más larga esta vez, luego habló de nuevo, con voz más firme, pero también más fría. Melissa traerá a su novio a casa este año, es gerente, alguien importante, habla bien y tiene buena presencia, y tu trabajo, bueno, no es muy cómodo de mencionar, así que lo mejor sería que no vinieras. En ese momento sentí un calor que subía de mi cuello hasta la cara, mi corazón se saltó un latido y agarré con más fuerza la taza de café, instintivamente. ¿Qué demonios acabas de decir?, repliqué, ya sin poder mantener la voz calmada. ¿En serio me estás diciendo eso ahora? Él no lo negó, no lo retiró, no suavizó nada, en cambio, lo dijo de forma clara y cortante, que vengas a casa solo avergonzaría a toda la familia, si insistes en venir, no me llames tu padre, y sin una pausa más, colgó. Dejé el teléfono, mi mano aún temblaba, ligeramente húmeda de sudor, el apartamento a mi alrededor estaba totalmente en silencio, sin televisor, sin pasos, solo yo, de pie, mirando al vacío frente a mí, como si me hubieran arrancado de mi propia vida. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza, lentas y claras, como una grabación atorada en repetición, que vengas a casa solo avergonzaría a toda la familia, si aún insistes en volver, entonces no me llames tu padre. Por un momento me pregunté si lo había escuchado mal, pero no, cada palabra y tono eran fríos como el hielo y sólidos como la piedra, no hubo desliz, no quedaba espacio para la esperanza. Apreté la mandíbula, la garganta se me cerraba como si algo se hubiera atascado ahí y se negara a bajar. En ese instante comenzaron a regresar los recuerdos. Durante más de 2 años yo pagué en silencio todas las cuentas por ellos, electricidad, agua, internet. Nadie lo mencionó jamás, y ahora me llamaban la vergüenza de la familia. Justo después tomé mi teléfono, con las manos aún temblando ligeramente, aunque mi mente ya comenzaba a enfriarse, abrí la aplicación bancaria y bajé hasta el historial de transacciones. Mi único objetivo era ver cuánto había gastado en mi familia en los últimos 2 años. Necesitaba un número. Factura de electricidad, factura de agua, servicio de internet, cada mes, ni uno faltó, cada pago fue procesado puntualmente y descontado automáticamente de mi cuenta, casi $400 al mes, como un reloj, durante 2 años seguidos. Deslicé lentamente hasta el fondo. Total gastado, $9,842,17.
Me quedé mirando ese número por unos segundos más, no porque me sorprendiera, sino porque algo dentro de mi pecho, de pronto, se asentó. No era tristeza, ni siquiera enojo, solo vacío. Casi $10,000, y ahora me llaman la vergüenza de la familia. Mientras miraba la larga lista de transacciones bancarias, surgió silenciosamente una pregunta, una que en 30 años nadie en mi familia se había hecho jamás. ¿Alguna vez Melissa hizo tanto por nuestros padres como lo hice yo? No era envidia, no buscaba reconocimiento, era solo que, si yo soy considerado la vergüenza de la familia, entonces, ¿con quién exactamente se está comparando ese estándar? Había pagado casi $10,000 en gastos de vida por ellos, en silencio, sin pedir nada a cambio, sin mencionarlo jamás. ¿Y ella? ¿Alguna vez tuvo que sacrificarse por algo? ¿Alguna vez preguntó si necesitaban ayuda? ¿O simplemente apareció, sonrió, luciendo linda, dejando una buena impresión con un vestido bonito y un novio exitoso del brazo? No estaba intentando llevar la cuenta, lo preguntaba porque, por primera vez, me di cuenta de algo: en esta familia, la justicia nunca fue parte de la ecuación. Me había acostumbrado a quedarme al margen desde que era niño, en las fotos familiares solía ser el que quedaba medio oculto detrás de alguien más, o aparecía en la esquina del encuadre, sin mirar del todo a la cámara. Nadie me dijo nunca que me hiciera a un lado, pero de alguna forma, siempre lo hacía. Cada momento importante en nuestra familia giraba en torno a Melissa, desde fiestas de cumpleaños y graduaciones hasta sus rupturas amorosas, siempre había una razón para que todos la rodearan, la consolaran y la alabaran. En cuanto a mí, ni siquiera puedo recordar la última vez que alguien preguntó si yo estaba bien. Melissa tiene 2 años más que yo, pero la diferencia real entre nosotros nunca fue la edad. Ella era la esperanza, la niña con futuro, la que nuestros padres mencionaban con orgullo cuando venían los parientes. Y yo, en esas mismas conversaciones, si acaso me mencionaban, era solo una nota al pie: Nolan, él está bien, hace algo con tecnología, creo. Solía creer que si trabajaba lo suficiente, si me mantenía alejado de problemas, si cuidaba de todo en silencio, entonces, tal vez, algún día, por fin me verían. Pero no lo hicieron. Resulta que, cuando estás acostumbrado a ser invisible, nadie nota cuando te vas. Empecé a cubrir las cuentas de servicios públicos de mis padres, electricidad, agua, internet, hace casi 2 años. Todo comenzó con una llamada de mi mamá. Ese día, se quejaba de cómo el costo de vida había aumentado, de cómo las facturas de ese mes se habían disparado inesperadamente y de cómo los ingresos de su jubilación ya no eran suficientes. Luego, con un tono suave y vacilante, dijo: si pudieras ayudarnos un poco, significaría mucho. Estuve de acuerdo. En ese momento pensé que solo sería por unos meses, hasta que las cosas se estabilizaran. Pero los meses que siguieron se veían exactamente igual que el primero. Nadie mencionó nunca terminarlo, nunca se habló de un plan B. De vez en cuando preguntaba: ¿Melissa está ayudando en algo, mamá? Ella esquivaba la pregunta cada vez. A veces decía: solo ayúdanos este mes, tu hermana aportará la próxima vez. Otras veces: tu hermana está cubriendo lo médico de papá, eso tampoco es fácil. Escuché esas frases tantas veces que podía recitarlas de memoria. Y yo solo sonreía y lo dejaba pasar cada vez, porque en el fondo, sabía que nada de eso era verdad. Así que seguí enviando el dinero, casi $400 al mes, de forma constante, en silencio, sin quejarme. Nadie lo mencionaba. No es que no me importara, es que creía que era lo correcto. Solía pensar que, si era lo bastante callado, lo bastante responsable, tal vez me notarían. Pero hoy, después de todo, me miran y me llaman la vergüenza de la familia. Después de un rato, una vez que todo a mi alrededor se había hundido en el silencio, simplemente me quedé sentado en el sofá, congelado, con el teléfono todavía en la mano. Ya no estaba enojado, ni siquiera con el corazón roto, solo había una sensación clara instalándose en mi pecho, algo así como: ya basta. Justo después de eso, abrí la aplicación del banco, deslicé hacia abajo hasta los pagos automáticos, a la sección donde había configurado las transferencias mensuales para cubrir las facturas de mis padres, electricidad, agua e internet, y, uno por uno, entré en cada ítem y lo cancelé. Sin dudarlo, lo hice en silencio, no para vengarme, sino para aferrarme a lo único que todavía me quedaba, un poco de respeto por mí mismo, lo único que no habían logrado quitarme. Una semana después, recibí el primer mensaje de mi mamá, con el mismo tono suave de siempre, sin mención alguna de lo sucedido, sin disculpas. Solo decía: me llegó el aviso de que la factura del internet está por vencer, ¿puedes encargarte tú?
Leí el mensaje, miré la pantalla unos segundos y luego dejé el teléfono a un lado sin responder. No porque quisiera hacer una declaración, sino porque, después de todo, lo primero que se les ocurrió decir fue, otra vez, un pedido. Paga la factura del internet. No, ¿estás bien? Ni siquiera algo tan simple como, ¿podemos hablar? Así que me quedé en silencio, y para mí, ese silencio dijo todo lo que hacía falta decir. 2 semanas después, mi papá llamó. El teléfono sonó unas cuantas veces, luego se detuvo. No contesté. Unos minutos después dejó un mensaje de voz, su tono era cortante, impaciente, como siempre había sido. La compañía de electricidad llamó, la factura de este mes no se ha pagado, ¿qué está pasando? Aún sin preocupación, aún sin reconocer lo que dijo aquel día. Llamé para decir que iría a casa por el cumpleaños de mamá. Escuché el mensaje, apagué la pantalla y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Y así, simplemente, guardé silencio hasta el cumpleaños de mi madre. Aproximadamente 3 semanas después del día en que mi padre me dijo que no volviera a casa, llegó el cumpleaños de mamá. La fiesta se celebró como cada año, su pollo asado favorito, el pastel de siempre de la pastelería que le gustaba y algunos parientes cercanos reunidos alrededor de la mesa del comedor. Todo estaba perfectamente planeado y en su lugar, excepto por mí. Esa tarde, a las 4 en punto, estaba sentado en mi sala, sosteniendo una taza de café que hacía tiempo se había enfriado, cuando mi teléfono vibró. Era mamá llamando. Miré su nombre en la pantalla por unos segundos y luego dejé el teléfono, no respondí, ni siquiera lo dudé. Unos minutos después, llamó mi papá, luego Melissa. 3 llamadas en menos de 10 minutos. Dejé que todas pasaran, sin curiosidad, sin impulso de responder. Me quedé justo donde estaba, recostado suavemente contra el respaldo de la silla, con los ojos posados en la ventana empañada. El cielo afuera estaba de un gris opaco, sin lluvia, pero con ese frío silencioso que se siente como si el invierno hubiera rozado el umbral de tu puerta. Unos 10 minutos después comenzaron a llegar los mensajes. Mamá fue la primera, Nolan, han cortado la electricidad, toda la casa está a oscuras, por favor paga la factura. Tomé el teléfono y leí su mensaje en silencio, sin enojo, sin sorpresa, solo un vacío tranquilo expandiéndose por mi pecho, de ese tipo que se siente cuando has pasado años cuidando de una familia y ahora eres el único que sigue cargando con ese peso. Luego mi papá, no hay agua, no podemos cocinar, encárgate ya. Después Melissa, se cayó el internet, los invitados están llegando, por favor arregla esto, es urgente. Miré el reloj, 5:12 de la tarde, lo recordaba claramente. Cancelé todos los pagos automáticos exactamente 3 semanas atrás, justo después de la noche en que mi padre me dijo que si insistía en volver a casa, nunca más lo llamara papá. Y ahora, en medio de la fiesta de cumpleaños a la que me dijeron que no asistiera, todo empezaba a apagarse, la luz, el agua, el internet, cada cosa desapareciendo justo cuando más la necesitaban. No respondí los mensajes, no llamé. No sentía la necesidad de explicarme. Simplemente me quedé ahí, girando lentamente la taza de café frío entre mis manos, los ojos aún fijos en la ventana, como si mirara más allá de todo lo que podía ver. Y en ese momento, supe que no estaban llamando porque me extrañaban, estaban llamando porque ya no quedaba nadie más que cargara con el peso por ellos. Alrededor de las 6 de la tarde, mi teléfono volvió a vibrar, esta vez sin parar, pero ya no eran mis padres ni Melissa. Eran los parientes, esos que solo aparecen en los días festivos, pero que, de alguna manera, se sienten con derecho a juzgar. Los mensajes llegaron en oleadas, algunos me llamaban irrespetuoso, uno directamente dijo, avergonzaste a tu madre frente a toda la familia. Otro más sutil, pero igual de hiriente, tu hermana tenía razón, personas como tú no deberían aparecer en un día feliz. Leí cada mensaje sin molestarme en responder, no porque el silencio significara que estaba de acuerdo, sino porque hacía mucho que había dejado de intentar explicarme ante personas que siempre elegían al grupo más ruidoso por encima de lo que era correcto. Estaba a punto de dejar el teléfono cuando la pantalla volvió a encenderse. Era la tía Lauren, la única persona en la familia que aún conservaba un poco de confianza en mí. Estaba llamando por video, a través de una aplicación vieja que solo ella y yo seguíamos usando, porque éramos los únicos que alguna vez nos preocupamos lo suficiente como para mirarnos a los ojos cuando importaba. Dudé un momento, luego contesté en el segundo timbre. Lo primero que apareció fue su rostro, ligeramente desenfocado por el resplandor amarillo de la cocina detrás de ella, un lugar que solía conocer como la palma de mi mano, cada grieta en la pared, cada gabinete chirriante.
Pero esta noche, la habitación se sentía diferente, había tintineos de cubiertos, risas incómodas y charlas dispersas flotando en el fondo. Me miró a través de la pantalla, sus ojos suaves pero preocupados. «No vas a pagar, Nolan». Su voz no era acusatoria, solo ligera, como si intentara entender qué estaba pasando. La miré a los ojos, y cuando por fin hablé, mi voz era lenta, como si estuviera sacando algo que había enterrado por demasiado tiempo. «Sabes, tía, fue papá quien me dijo que no viniera». Tragué con fuerza. Dijo que, si aún insistía en aparecer, no debería llamarlo mi padre nunca más. Ella guardó silencio, su mirada se desvió, como si escaneara la habitación detrás de ella. Y justo entonces, la llamada descendió en el caos. Escuché la voz de mi madre, más clara ahora, atravesando el ruido. «Dile que me avergüenza, justo en este día, ¿cómo pudo hacer algo así?». Luego mi padre, fuerte y tajante: «No es para tanto, es solo pagar unas facturas, ¿qué clase de hombre se pone mezquino por dinero?». Otra voz, creo que era mi tío: «Pobre Melissa, tener que lidiar con un hermano así». Se oyeron pasos acercándose a la cámara. Melissa apareció detrás de la tía Lauren, con los brazos cruzados y los labios fruncidos con irritación. Incluso contestó la llamada. «Mamá ha estado llorando todo el día, ¿acaso le importa?». En serio, ni una pizca de vergüenza. Yo no dije ni una palabra. Simplemente observé y me aferré a mi silencio, como si fuera la única forma de protección que me quedaba. Justo cuando estaba a punto de terminar la videollamada, apareció otro rostro desde el lado izquierdo de la pantalla, un joven con el cabello cuidadosamente peinado y un traje oscuro. Me miró, con un destello de confusión en los ojos, y luego ofreció una sonrisa vacilante. «Hola, jefe», dijo, con la voz un poco rasposa, como si no estuviera seguro de que esas palabras encajaran en ese momento. Me quedé congelado, con los ojos fijos en la pantalla, y apreté el teléfono un poco más fuerte sin darme cuenta. No esperaba esto, no aquí, no en la misma noche en que todos acordaron que yo era una vergüenza demasiado grande como para ser invitado. Lo miré unos segundos más, y entonces todo encajó: su rostro, la forma en que hablaba, por supuesto, era uno de los nuevos empleados, recién transferido desde nuestra sucursal del sur. Habíamos intercambiado algunos correos electrónicos, él me había enviado 2 informes, pero nunca me di cuenta de que era el novio de Melissa, el mismo al que todos estaban tan ansiosos por impresionar. La habitación detrás de la tía Lauren pareció contener la respiración. La vi mirar por encima del hombro, y de repente, la cocina cobró vida con un revuelo nervioso. Entonces alguien, con voz baja, preguntó: «Espera, ¿cómo lo llamó a Nolan?». Otra voz siguió, incierta: «Jefe, ¿eso significa que Nolan es el jefe del novio de Melissa?». Los susurros crecieron como una ola en aumento, superpuestos, inseguros, y yo simplemente seguía mirando la pantalla, sin asentir ni negar, solo esperando a ver a dónde llevaría todo eso. Y justo entonces, el joven se enderezó, miró más allá de la cámara hacia los demás en la habitación y habló con claridad: «Por si no lo sabían, trabajo en Pacific Teledac. El señor Nolan es uno de los cofundadores de la empresa». Sus palabras cayeron nítidas e inconfundibles, lo suficientemente fuertes como para cortar entre el tintinear de los platos y los murmullos. La habitación cayó en un tipo extraño de silencio, no incómodo, solo atónito. Aún no dije nada, apreté los labios y asentí levemente, una confirmación silenciosa. Él volvió a mirar a la pantalla, con los ojos un poco abiertos, y yo dije con calma, de forma pareja, como si las palabras hubieran estado esperando: «Espero que tu gran presentación salga perfecta». Luego colgué. Esa noche dormí profundamente, sin vueltas, sin pensamientos acelerados, sin despertar de golpe en la oscuridad con viejas preguntas resonando en mi cabeza. Por primera vez en años, me sentí ligero, no por satisfacción, sino porque finalmente sabían quién era yo. A la mañana siguiente, antes de que la luz del sol atravesara del todo las cortinas finas, tomé mi teléfono y revisé mis correos electrónicos. Como siempre, algunos recordatorios de reuniones, un par de notas de contabilidad, y entonces vi un nombre que no reconocía en el campo del remitente: Hudson Kane. Abrí el correo. La primera línea me golpeó de inmediato: «Lamento no haber sabido que eras el hermano de Melissa. Siempre te he respetado en la empresa». Alcé una ceja, me apoyé en la almohada y seguí leyendo. Hudson escribió que genuinamente se había sorprendido al enterarse del vínculo familiar entre Melissa y yo. Y luego, sin rodeos ni suavizarlo, dijo: «No esperaba que ella fuera así. Terminaré esta relación. Gracias por no ponerme en una situación incómoda frente a todos». Apoyé el teléfono sobre mi pecho y cerré los ojos por un momento.
Tardé unos minutos antes de volver a abrir la bandeja de entrada y empezar a escribir mi respuesta, lenta, clara y sin adornos. Hudson, eso es asunto tuyo. No espero que nadie tome decisiones solo para quedar bien conmigo. Piensa bien antes de hacer algo. Y para que conste, no mezclo a mi familia con el trabajo. Presioné enviar, sin más pensamientos, sin emociones persistentes. Para mí, eso era suficiente. Algunas cosas, una vez que quedan claras, ya no necesitan nada más. Alrededor de las 10 de la mañana, justo cuando estaba terminando una reunión con los jefes de departamento y recogiendo mis notas, mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué y vi el nombre, Melissa, mi hermana. Lo miré unos segundos, luego presioné rechazar. No por enojo, no para dar un mensaje, solo porque ya estaba cansado de las disculpas que solo llegan cuando todo ya se ha roto. 5 minutos después llegó un mensaje, lo siento. No pensé que Hudson fuera a cambiar así. Eres su jefe. Si dijeras algo, estoy segura de que te escucharía. Por favor, háblale. Pídele que vuelva conmigo. Después de leerlo, me acerqué a la ventana del pasillo y me apoyé contra el vidrio. Volví a leer el mensaje, una vez y otra vez. Entonces escribí mi respuesta. No fue larga, ni corta, solo lo justo para que entendiera. Hudson no se fue porque yo se lo dijera. Se fue por cómo vives, por cómo tratas a las personas, por cómo menosprecias lo que no entiendes, y por cómo siempre asumes que con una voz lo suficientemente suave puedes manipular a cualquiera. Presioné enviar, guardé el teléfono en el bolsillo y regresé a mi escritorio. Pero menos de un minuto después, llegó otro mensaje, sé que esta vez la arruiné. Lo digo en serio. Voy a cambiar. Por favor, créeme. Solo esta vez. No respondí. Lo leí, me quedé con él por un momento, pero dentro de mí no se movió nada. No porque no me importara, sino porque finalmente entendí algo. A veces la distancia entre dos personas no está en la disculpa, está en el momento en que esa disculpa llega. Silenciosamente borré el mensaje, no dejé nada atrás, y volví a la vida que aún estaba, de verdad, ocurriendo. Un viernes por la tarde, justo cuando regresaba del garaje a la casa, me detuve en seco en el porche. Mis padres estaban de pie en la puerta principal, cada uno con una pequeña maleta en la mano, los rostros marcados por el cansancio de un vuelo largo. No pregunté por qué estaban allí, porque si habían volado hasta aquí para verme, no era solo una visita casual. Abrí la puerta y los dejé entrar, sin tensión, sin cortesía forzada, solo una decisión simple. No quería tener esa conversación afuera, con el viento soplando en el porche. Nos sentamos en la sala, el té en la mesa aún humeaba. Mi padre habló primero, se disculpó con un tono más calmado de lo habitual. Mi madre añadió algo, dijo que habían reflexionado, que tal vez se habían pasado, que las cosas nunca debieron llegar a este punto. Me mantuve en silencio, no interrumpí, solo escuché para ver si esa disculpa era de verdad el final de algo, o simplemente el comienzo de otra cosa. Y, como esperaba, el tono de mi padre cambió. Somos familia, Nolan, y la familia se ayuda entre sí. Nosotros te criamos, te enviamos a la escuela. Todo lo que tienes ahora, en parte viene de nosotros, ¿no es así? Lo miré, mi expresión no cambió, pero mi postura se enderezó apenas. Entonces mi madre habló, su voz suave, como si dijera algo completamente razonable, si pudieras enviarnos unos $2,000 al mes, solo un pequeño apoyo, no es mucho para alguien como tú. Miré a las dos personas sentadas en mi sala, las mismas que alguna vez me habían excluido de una reunión familiar porque pensaban que yo era una vergüenza. Y ahora, ahí estaban, sentados en mi casa, poniendo un precio a su disculpa. Un precio concreto, $2,000 al mes. Porque yo era su hijo, y para ellos, mi éxito no era mío, era una deuda que les debía. Tras su petición, solté una risa, no fuerte, no sarcástica, solo una ligera carcajada, de esas que uno suelta cuando alguien cuenta una historia que no tiene sentido. Miré a mis padres, sus ojos estaban fijos en mí, esperando, casi seguros de que asentiría con la cabeza. Pero no estaba enojado, ya había llegado demasiado lejos como para dejarme alterar por cosas así. Me recosté en la silla, con la voz firme y clara, ¿y qué hay de Melissa? ¿Cuánto aportará ella cada mes? La habitación pareció detenerse con eso, el aire se tensó. Mi padre miró a mi madre, ella respondió lentamente, con la voz bajando apenas, el trabajo de tu hermana aún no es estable, y la ruptura con Hudson la ha afectado mucho. Asentí suavemente, sin sorpresa, las mismas excusas de siempre, envueltas en palabras que sonaban empáticas, pero que no eran más que evasivas. Levanté la mirada,
Los miré directamente y respondí, si ella acepta apoyarlos con $2,000 al mes, yo haré lo mismo. Ni más, ni menos. No dijeron una palabra, solo me miraron, como si intentaran descubrir si hablaba en serio. Continué con calma, si quieren que yo cubra el monto completo, necesitaré algo por escrito. Un acuerdo legal que confirme que, después de que ambos fallezcan, la casa me pertenecerá por completo. Me quedé quieto después de eso, sin presionar, sin más explicaciones, solo esperando ver cómo responderían ahora que, por primera vez, yo era quien ponía las condiciones para algo que ellos siempre habían asumido que era simplemente mi deber. Tan pronto como terminé de hablar, la habitación se hundió en un silencio denso y pesado. Luego, de repente, mi padre se puso de pie bruscamente, golpeó con la palma la mesa de madera, haciendo que la taza de té se volcara y su contenido se derramara por el borde. Su voz retumbó en la sala, el pecho subiendo y bajando con furia. ¿Estás poniendo condiciones a tus padres? Te criamos durante más de 20 años, y ahora quieres regatearnos así. ¿Qué clase de vida estás llevando, Gritaba tan fuerte que no me sorprendería que los vecinos de al lado hubieran escuchado cada palabra. Yo no me moví, no me sobresalté, simplemente me quedé allí sentado, con las manos apoyadas en los brazos de la silla, los ojos fijos en los suyos, no fríos, pero ya no suaves. Esperé a que terminara. Luego me levanté lentamente, mi voz salió baja y calmada, pero lo bastante clara como para atravesar la tormenta que acababa de desatar. Creo que ambos deberían salir de mi casa. No fue una amenaza, no fue dicho con rabia, fue simplemente una petición de alguien que había llegado al límite de lo que el respeto podía ofrecer. Nadie dijo una palabra más, solo se escuchó el sonido del equipaje arrastrándose sobre el suelo de madera y el clic de la puerta al cerrarse, más silencioso que todo lo que acababan de dejar atrás. Dentro de mí, ya habían pasado 2 años desde la última vez que los vi, justo aquí, en mi propia casa. No bloqueé sus números, no cambié mi correo electrónico, no los corté por completo, simplemente dejé de buscar contacto y esperé. Esperé para ver si, cuando ya no fuera la sombra del deber y la obligación, todavía me verían como parte de la familia. En estos 2 años no ha habido llamadas, ni mensajes preguntando cómo he estado, ni menciones de cumpleaños, ni salud, ni siquiera un simple ¿cómo estás? Solía creer que tal vez algún día cambiarían, pero he llegado a entender que no todos cambian, especialmente aquellos que nunca creyeron que estaban equivocados desde el principio. Todavía vivo aquí, todavía trabajo, todavía continúo con mi vida. La única diferencia es que ya no me dejo convertir en un cajero automático emocional, dispuesto a dar, dispuesto a ser herido, todo en nombre del deber. Y si hay algo que he aprendido de todo esto, es esto: la familia no es un lugar donde las personas tienen derecho a exigir tu bondad y llamarlo amor. La verdadera familia es donde te ven como persona, sin importar lo que tengas para ofrecer, no como una billetera, no como un plan de respaldo, no como el último recurso cuando todo lo demás se derrumba. Y antes de cerrar este capítulo, quiero preguntarte algo: ¿estuve equivocado por decidir no regresar? Por decir que no a apoyar a mis padres con $2,000 al mes, incluso aunque ahora sean mayores, incluso aunque una vez me criaron. Solía creer que la familia podía curarlo todo, pero después de ser tratado como un extraño en mi propio hogar más veces de las que puedo contar, elegí levantarme y salir de ese ciclo. ¿Fui demasiado frío? ¿O tal vez, finalmente estaba aprendiendo a amarme a mí mismo en el momento adecuado? Déjame tus pensamientos abajo, realmente quiero leerte, ya sea que estés de acuerdo o que lo veas desde otro punto de vista. Si esta historia significó algo para ti, no olvides suscribirte para apoyar al canal. Todavía hay muchas historias esperando ser contadas, esperando ser escuchadas. Cuídate mucho, y nos vemos en la próxima. Gracias por quedarte hasta el final. Historia 2. El prometido de mi mejor amigo de la infancia me dejó fuera de la lista de invitados a su boda, pero él pensaba que yo iría. Cuando le dije que ella nunca me había invitado en primer lugar, la boda casi se cancela. Yo, un hombre de 32 años, y mi mejor amigo Alex, también de 32 años, hemos sido amigos desde que usábamos pañales. Básicamente, somos como familia. Después de terminar la universidad, ambos regresamos a casa para poder vivir con nuestros padres y así estabilizarnos un poco. Alex empezó a salir con Estella, una chica encantadora de 35 años, hace unos 4 años y medio. Desde el principio, parecía que me tenía una antipatía educada. Yo pensé, bueno, es la viernes. En el año 2021, Alex y Estella se mudaron al otro lado del país después de que Estella recibiera un ascenso en el trabajo. En 2022, Alex le propuso matrimonio.
Ella aceptó y fijaron la fecha de la boda para finales de septiembre de 2023. Recibí una tarjeta de reserva a la fecha a comienzos del año, y basándome en las conversaciones que había tenido con Alex, asumí que estaría en el cortejo nupcial, ya fuera como padrino o como el testigo principal. Sin embargo, nunca recibí una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Un par de meses antes de la boda, vi en las redes sociales que las invitaciones ya se habían enviado, y supuse que la mía estaba en camino. Pero nunca llegó. Esperé un par de semanas, pensando que quizás se había perdido en el correo, antes de decidir contactarlo. Llamé a Alex y tuvimos una conversación breve en la que él claramente estaba agitado. Me dijo que estaba lidiando con muchas cosas, que estaría incomunicado por un tiempo, y que dirigiera cualquier pregunta relacionada con la boda a Estella. Me aseguró que me llamaría cuando todo se calmara. Durante esa semana, llamé, envié mensajes de texto y correos electrónicos a Estella varias veces, pero no respondió a ninguno. En ese momento, asumí que no asistiría a la boda y que algo muy raro estaba ocurriendo entre nosotros. Ayer, un poco más de 3 semanas después de nuestra última conversación, Alex me envió un mensaje directo preguntando si podía hablar. Aproveché la oportunidad para obtener respuestas. Después de saludarnos, Alex fue directo al grano, dijo que sabía que yo estaba muy ocupado con el trabajo y enfrentando muchas cosas personales, pero que le encantaría que pudiera asistir a su boda, aunque fuera solo como invitado. Quería saber si podía hacer algo para ayudar a que eso fuera posible. Sin pensarlo mucho, le solté que me encantaría ir, pero que no había recibido ninguna invitación. Alex me miró con una expresión de desconcierto y dijo, ¿qué? Yo, sin poder evitarlo, solté todo de golpe. Le conté que nunca había recibido la invitación, que por eso lo había llamado semanas atrás, que contacté a Estella pero ella nunca me respondió y me dejó en visto, y que no tenía idea de que estaba hablando él cuando dijo que yo estaba demasiado ocupado para involucrarme en la boda. Después de una pausa larga y tensa, me dijo que necesitaba aclarar las cosas y que me llamaría cuando lo resolviera. Desde entonces, mi teléfono no ha parado de sonar con mensajes de invitados preguntándome qué pasó y por qué la boda podría cancelarse. Mi novia me ha reafirmado que no hice nada malo, pero también he recibido comentarios de todas partes diciendo que metí la nariz donde no debía y que causé un escándalo, lo cual me está afectando bastante. Edito 1, después de que él me escribió, pasamos a videollamada, se me olvidó incluir eso, UPS. Edito 2, puede que no pueda responder a todos los comentarios, pero los he leído todos y agradezco cada uno de ellos. Mi novia también se está divirtiendo demasiado con todo esto, y amablemente me está molestando por haber dudado de mí mismo. Actualización 1, Alex y yo estuvimos enviándonos mensajes el martes por la noche y el miércoles por la mañana. Él me dijo que estaba resolviendo algunas cosas y me preguntó si estaría disponible para hablar el jueves por la tarde con él y con Estella. Acepté. Esto es solo un resumen general, probablemente se me olvidan algunas cosas, sinceramente estoy demasiado agotado mentalmente como para armar una narrativa completa en este momento, así que simplemente voy a contar los puntos clave. Un par de datos sobre Alex para dar contexto. Alex creció en un ambiente bastante protegido y religioso hasta los 18 años, cuando fue a la universidad y comenzó a abrirse. Como resultado, aún tiene ciertos puntos ciegos sobre algunas cosas. Alex tiene un trastorno obsesivo-compulsivo leve a moderado. Lo maneja con una dosis baja de medicación y terapia de mantenimiento, lo cual es una de las razones por las que se abruma fácilmente, especialmente cuando se trata de estrés inesperado, y las bodas están llenas de eso. Ahora, la actualización real, la boda aún se va a celebrar. Yo seré el padrino, y ya me han informado de todas las cosas que tengo que hacer. La persona que iba a ocupar mi lugar, Matthew, hombre de 34 años, uno de nuestros buenos amigos en común, que también es neurodivergente, está encantado de no tener que pasar el día socializando, y en su lugar podrá disfrutar la fiesta a lo grande. Como resultado de todo este lío, Alex, Estella o quien sea que esté pagando la boda van a cubrir los boletos de avión y el alojamiento en el hotel para mí y mi novia, además de los gastos relacionados con mis funciones de padrino. ¿Cuál fue la causa principal de todo este enredo? Estella está embarazada. Sí. Se enteraron un par de días después de que se enviaron las invitaciones de boda. Al parecer, habían estado intentando concebir de manera pasiva, luego activamente durante el año 2022, pero después lo dejaron y volvieron a usar métodos anticonceptivos más fuertes cuando enviaron las tarjetas de reserva a la fecha, porque Estella no quería estar embarazada el día de su boda. Esto llevó a varios cambios en la planificación de la boda, desordenó un montón de otros planes y sumió a Alex en una crisis relacionada con su TOC durante un par de semanas.
Esa es la razón por la que estaba tan alterado cuando lo llamé y por la que necesitaba tiempo para aclarar su mente y controlar los pensamientos intrusivos. También fue una de las razones por las que Estella ignoró o no respondió mis mensajes y llamadas. ¿Por qué Estella no respondió a mis mensajes? Además del embarazo sorpresa, Estella explicó que usa mucho su teléfono para el trabajo y recibe cientos, si no miles, de correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas por día. Así que se le pueden pasar algunas cosas, especialmente porque no tenía mi contacto guardado, jaja. También le envié un correo a su dirección de trabajo en lugar de a su correo personal, el cual no tengo, y además mi dirección de correo electrónico personal no contiene mi nombre, así que no supo quién era. Para el futuro, me dijeron que debo ser más insistente al comunicarme con ella para que mi mensaje sobresalga entre tanto ruido diario. Lo tendré muy en cuenta. ¿Qué pasó con mi invitación? Estella afirma que me envió una, pero que probablemente la mandó a mi antigua dirección. Me mudé en marzo a donde vivo actualmente, y las tarjetas de reserva a la fecha se enviaron en enero. ¿Qué le dijo Estella a Alex sobre que yo no estaría en la boda? Según Estella, nada. Ella asegura que siempre quiso que yo estuviera en la boda. Alex aparentemente creyó que una de sus ideas intrusivas era real mientras pasaba por su crisis de TOC, o se confundió cuando Estella le dijo que una de sus primas, cuyo nombre suena parecido al mío, no asistiría, o tal vez fue una combinación de ambas cosas. ¿Por qué Estella no me contactó después de que no confirmé asistencia? Ella asumió que había algo entre Alex y yo que debíamos resolver entre nosotros, y que él le contaría después. Mientras tanto, ella estaba ocupada con el trabajo, la planificación de la boda y el embarazo inesperado. ¿Cómo se enteraron varios invitados de esta situación? Alex llamó a su madre para pedirle consejo después de nuestra conversación. Su madre tenía visitas en casa, unas amigas de la iglesia. Ellas escucharon buena parte de la conversación, y ya sabemos que las señoras de iglesia son muy chismosas. Así que Alex ha pasado buena parte de estos últimos días apagando incendios, por así decirlo. Después de aproximadamente una hora, Estella se fue para ocuparse de asuntos de la boda, y Alex y yo seguimos charlando un par de horas más. ¿Creo en las explicaciones de Estella? Más o menos. El embarazo es real, al menos hasta donde sé, confirmado por un profesional médico. Ella sí tiene una prima con la que sé que es muy cercana, y que tiene un nombre parecido al mío. También es cierto que trabaja mucho desde su teléfono. Pero el resto me parece un poco demasiado conveniente, y siento que me quedo con más preguntas que respuestas. La buena noticia es que ahora sí estoy en la boda. Espero tener un buen acceso para averiguar qué demonios está pasando. Actualización 2. Velo, ha pasado un tiempo. Perdón por haber tardado tanto en compartir esta actualización. He estado absolutamente abrumado con el trabajo, apagando incendios como si tuviera el pelo en llamas durante los últimos 6 meses, más o menos. Así que aquí va la versión resumida del resumen de la boda y algunas cosas que pasaron después. La preparación fue aburrida, un montón de correos y mensajes entre Estella, otra gente involucrada en la boda, los lugares, los proveedores, etc. Alex y yo tuvimos algunas conversaciones bastante profundas durante la semana previa y reafirmamos la importancia de nuestra amistad continua. La primera noche que estuvimos allí para cenar fue muy incómoda, especialmente considerando que la hermanastra de Alex, Sam, de 32 años, y la hermana menor de Estella, Diana, de 29 años, ya estaban allí. Nos hospedamos en un Airbnb a poca distancia caminando de la casa de Alex. Entré en modo de trabajo para eventos bastante rápido, y eso ayudó a suavizar las cosas y puso a Estella más tranquila. Pasé la mayor parte del tiempo antes de la boda en el lugar de la ceremonia y la recepción, actuando como enlace, montando cosas, colocando cables, instalando pantallas, enfocando luces, construyendo estructuras, etc. También andaba corriendo con Sam, recogiendo cosas, personas y a veces personas complicadas. Mi novia Alice, de 29 años, estaba algo molesta por todo el asunto. Nunca había trabajado en una boda antes, solo había asistido, así que pensaba que sería como mitad trabajo y mitad vacaciones. Pero al final resultó ser más como 90% yo trabajando y solo 10% tiempo libre. Ella pasó la mayoría del tiempo ayudando a Alex con cosas relacionadas a la boda o jugando en mi portátil cuando se sentía agotada o abrumada. La boda fue un desastre divertido, con toneladas de drama no relacionado. Hay que reconocer que Estella sabe cómo diseñar una ceremonia hermosa y organizar una fiesta increíble. No pude disfrutar mucho de eso, ya que estuve trabajando en la boda junto a algunas otras personas del grupo nupcial más que como invitado, pero bueno, es la viernes. La ceremonia fue eternamente larga.
Me sentí muy mal por todas las damas de honor que tuvieron que soportar todo eso en tacones. Lamentablemente, no hubo ningún momento dramático ni revelación divina en la que recibiera toda la verdad de por qué pasó todo este lío. Pero, basándome en lo que observé mientras trabajaba en la boda, creo que logré reconstruir más o menos lo que ocurrió. ¿Por qué no fui el padrino? Creo que esto tuvo más que ver con los padres de Estella, Can y Karen, que con ella, aunque todavía no le caigo bien. Mi principal razonamiento es que Can y Karen pagaron la mayor parte de la boda, incluso más que Estella, Alex y los padres de Alex juntos. Alex y Estella trazaron muy temprano una idea de cómo querían que fuera la boda, pero durante el proceso, Estella hizo varios cambios significativos de la nada. Originalmente habían acordado hacer una boda más pequeña, de unas 50 o 60 personas. Pero un día, Estella quiso una boda enorme. A Alex no le importó demasiado y simplemente pensó que ella había cambiado de opinión. Lo que él no notó fue que la mayoría de estos cambios ocurrieron después de que Estella tuviera una llamada telefónica o una reunión en persona con sus padres, lo cual encaja con su forma de ser. Sus padres fueron muy distantes conmigo, como era de esperarse, y los sentimientos eran mutuos. Hicieron muchos comentarios francamente extraños sobre el hermano menor de Estella, Chase, de 23 años, que claramente no es adicto a la cocaína, en comparación conmigo, comentarios que lo dejaban bien parado a él. Insistían mucho en que él era el candidato perfecto para ser el padrino. Alex apenas ha visto a los padres de Estella una docena de veces en los últimos 5 años. Cada vez que ellos visitan en vacaciones, Estella los hace irse temprano por alguna razón, y ella rara vez los llama por iniciativa propia. Estella actúa de forma muy extraña cuando está con sus padres. Con todo el mundo es una mujer moderna y segura, pero con ellos se vuelve extremadamente sumisa. Su madre le pidió que fuera a una tienda específica a más de 1 hora de distancia para comprarle un alimento en particular, en medio de la locura de la planificación de la boda. Y ella simplemente fue, sin protestar, dejando al resto del equipo colgado. Cuando regresó 3 horas más tarde, su madre comió 2 bocados y lo tiró a la basura. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo habría creído. Fue así de raro. Pasaron muchas otras cosas aparentemente insignificantes, que individualmente no significan nada, pero que, combinadas, ofrecen una buena cantidad de evidencia circunstancial. Así que esto es lo que creo que pasó, más o menos. Can y Karen querían que Chase fuera el padrino de la boda. Alex realmente quería que yo lo fuera. En lugar de tomar una decisión, Estella trató de complacer a ambas partes, diciéndoles a cada uno lo que querían oír, sin tomar ninguna decisión real. Cuanto más tiempo pasaba, más compleja se volvía la mentira. Cuando Alex tuvo su crisis, Estella vio una oportunidad para salir de su maraña de mentiras aprovechando la situación. Por desgracia para ella, Alex volvió en sí antes de la boda, empezó a hacer preguntas, y cuando llegó el momento decisivo, eligió su relación por encima de lo que fuera que estuviera pasando con su familia, para gran disgusto de ellos. ¿Por qué Estella no me soporta? Tengo 2 conjeturas principales sobre por qué Estella no me soporta. La primera, digo muchas groserías. Suelo olvidar que la mayoría de las personas no usan la palabra fact como sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, pronombre, preposición, conjunción, interjección, numeral, artículo y determinante. Como estuve trabajando en la boda, me comporté lo mejor posible y reduje mi lenguaje vulgar en un buen 90%, lo cual me permitió notar que cada vez que alguien, incluyéndome, decía una grosería, Estella hacía una pequeña mueca o expresión de incomodidad. Ella misma casi nunca dice malas palabras y, si lo hace, es algo leve como demonios o maldita sea, seguido de una disculpa rápida. Probablemente esto empeora debido a que, a pesar de mi comportamiento generalmente informal, tengo un trabajo bastante profesional. Esa disonancia puede molestar a algunas personas. La segunda razón, la política. Antes de que la gente se escandalice, me encuentro en algún lugar entre un socialista democrático y un socialista dentro del espectro político. Estoy muy lejos de ser conservador. Pero para Estella, eso no es lo suficientemente a la izquierda. Según lo que he podido observar, ella es una tanque o al menos cercana a esa postura. Esto se ha confirmado más o menos a través de sus interacciones en redes sociales respecto a los principales eventos geopolíticos de los últimos 6 meses. Probablemente también influye el hecho de que mi trabajo está relacionado con la geopolítica, así que formo parte del sistema occidental represivo e imperialista. Y como resulta, no soy la única persona en la boda que no es precisamente fan de Estella. Digamos que encontré a mi tribu. Cosas que pasaron después de la boda, Alex y Estella tuvieron una niña sana llamada Iris. Sam y yo somos los padrinos.
Alex y yo hemos estado hablando mucho más últimamente. Por alguna razón, él me pide consejos sobre crianza de hijos, y yo solo puedo decirle, hermano, estoy igual de perdido que tú. Hemos organizado una sesión semanal de videojuegos, donde avanzamos poco a poco en Baldur's Gate 3 con Sam y Matthew. Hasta donde sé, Alex y Estella están en terapia de pareja, lo cual parece estar ayudando, al menos desde mi perspectiva. Estella al principio estaba extrañamente en contra de la idea, pero Alex insistió, diciendo que quería ser un mejor esposo para ella, y finalmente ella accedió. Hasta donde sé, Estella ya ha regresado al trabajo y está cumpliendo con la mayoría de su rutina anterior al embarazo. La hermanastra de Alex, Sam, los visita periódicamente y, según ella, no hay señales de alarma por ahora. Estella ahora me manda mensajes de texto o correos electrónicos. En su mayoría son fotos del bebé, pero es un paso en la dirección correcta, y lo agradezco. Yo le respondo con fotos de mis gatos. Ojalá esta sea la última actualización. Mi vida se volvió demasiado interesante ese mes, y con la carga de trabajo que tengo ahora, dudo que pueda soportar más drama mentalmente.